Está en la línea Clemente Castañeda. Senador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Gusto saludarte. A ver, explicado así con manzanitas para los que no somos abogados y no somos legisladores, ¿cuál es la gravedad de esta reforma que ha presentado Morena, el líder de Morena, Adán Augusto López? Tiene una gravedad que se puede dimensionar en el momento en el que estamos, es decir, en el momento de la discusión política a propósito del tema más importante, que es la reforma judicial. Es decir, esta reforma, esta iniciativa, lo que intenta es anteponerse a un potencial revés que la Suprema Corte le pueda dar a la reforma judicial a través de darle oportunidad a la Corte de discutir sobre la constitucionalidad que tiene esta reforma. Ahí de entrada, lo que está haciendo el régimen, o lo que intenta hacer el régimen, es protegerse frente a ese revés. Pero la gravedad de esta reforma es que es una reforma de carácter constitucional que en términos prácticos lo que estaría haciendo es hipotecar el derecho de las próximas generaciones a poder defenderse de los actos arbitrarios y de los actos del poder. Así de grave el asunto. Es decir, imagínate tú, Carlos, que en 30 años, si esta reforma pasara, imagínate que en 30 años se decidieran una serie de reformas constitucionales que no tengan ni pies ni cabeza en nuestro juicio, que se decidiera, porque así lo decide la mayoría constitucional, las 2/3 partes, las legislaturas de los estados, imponer la esclavitud, restringirle derechos a todo mundo, terminar con la libertad de expresión o cualquier cantidad de barbaridades que podrían ocurrir, y que digamos, ¿saben qué? Nuestro marco constitucional no tiene la oportunidad ni la opción de autovigilarse, de autorreformarse y de corregirse. Esta es la gravedad de una reforma como la que están planteando, como la que plantearon originalmente y ahora como la que se está discutiendo en comisiones, debo decir, un tanto descafeinada, producto del regaño que ya hizo una vez más la presidenta de la República. Pero digamos, dejar en la Constitución la falta de posibilidad de revisar los actos de autoridad y del poder desmedido es algo que nos debe de preocupar a todas y a todos, incluidos a quienes hoy ostentan la mayoría. Ahora, ¿es creíble que esto no haya tenido el visto bueno de la presidenta, que a fin de cuentas pues es la que está acumulando más y más y más poder? Porque esto no venía en la agenda de López Obrador, de las 20 reformas ni nada. Esto ya es cocción de este sexenio, ¿no? Pues eso es parte de lo que hoy tenemos que entender, Carlos, porque el día de ayer que yo observé al líder de la mayoría en el Senado presentar en la tribuna esta reforma, dando un discurso que además venía de un acto público, con el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, con el presidente de la mesa directiva, digamos, con toda la nomenclatura del oficialismo, haciendo un planteamiento de este alcance, pues uno lo que podría pensar es que esto está consensado con las más altas esferas del poder, entiéndase la presidencia de la República, pero no es la primera vez en los últimos meses que esto sucede. Recordemos, Carlos, y creo que lo platicamos, sobre el transitorio aquel que presentaron en plena reforma constitucional, que le daba prácticamente al traste a la reforma judicial y que se abrogaba facultades el propio Poder Legislativo para tener la última palabra en el proceso de selección de quienes irán a la elección de jueces y magistrados. Bueno, algo similar es lo que acaba de ocurrir. Sale el oficialismo haciendo un planteamiento de reforma de gran calado, con todas las implicaciones negativas que tiene, y de pronto le ponen pausa, se va a revisar, la presidenta de la República emite una opinión y le ponen pausa, repito, al proceso legislativo, porque justo se acaba de anunciar que la reforma que pintaba para discutirse en el Pleno el día de mañana, después de que terminen el día de hoy las comisiones, se ha anunciado que se discutirá hasta la siguiente semana. Entonces algo está pasando, algo muy raro está pasando en las altas esferas del poder en México. Quizá haya muchos legisladores, legisladoras que tienen iniciativa propia y que quieren hacerle un bien al oficialismo con estas reformas de largo alcance, por más nocivas que sean, y de pronto hay fuerzas al interior del grupo gobernante que les están poniendo un freno. Como quiera que sea, Carlos, a mí sí me parece muy elocuente
lo que está enseñando el régimen. Es decir, lo que hay detrás de todas estas iniciativas, se logren o no se logran, es decir, se conviertan o no en reforma constitucional, es que hay deseos de hacer prevalecer una idea del poder, una idea de la mayoría que no tiene ningún límite en pasar por encima de la protección de los derechos humanos y de ningún tipo de contención al poder político. Es decir, prácticamente lo que quieren es borrar todos los controles para el ejercicio del poder y escribir su propia constitución. Es más, me iría mucho más allá, Carlos. Están prácticamente usurpando las funciones del poder constituyente. Ellos equiparan el poder reformador de la Constitución a lo que sucedió en el 17, a lo que sucedió en el proceso del constituyente, como si, me recordé de pronto, Carlos, perdón que me extienda, aquellos priistas que decían, pues nosotros hicimos nuestra revolución, ahora ustedes hagan la suya. No hay mucha diferencia entre esta concepción que dicen, no hombre, poder sin límites, porque el pueblo nos dio la mayoría artificialmente, hago un paréntesis, por cierto, claro. el pueblo les dio una mayoría, sí, ellos se abrogaron una mayoría artificial a la hora de interpretar los votos de la población, pero ellos creen también que ese poder no tiene límites y que incluso pueden desmontar el Estado moderno para construir una entelequia. De ese tamaño es el despropósito, y por eso yo decía el día de ayer, pues sí, hay muchas reformas peligrosas que se han empujado a lo largo de lo que va en este sexenio, de lo que va de este periodo legislativo, pero esta es de dimensiones nunca antes vistas. Están tratando de borrar de un plumazo la historia constitucional del país y muchos años de constitucionalismo en el mundo. Ahora ya dijo Adán Augusto López, bueno, el artículo primero de la Constitución, imagínense, iban a reformar hasta el primer artículo de la Constitución, ya no, siempre no, o sea, ya con estos cambios ya es aceptable, o vuelven a aplicar esta que yo he visto a Morena hacerla muchas veces, es que presentan un decálogo de cosas absolutamente descabelladas, pero hay una que es más descabellada que todas, y entonces jalan la marca, la quitan y las otras 9 las encajan. Sí, es que todas son descabelladas, evidentemente. Ajá. La del artículo primero, que le daba al traste, digamos, a todos los criterios, al control difuso de la Constitución, es decir, de apelar a criterios de convencionalidad para hacer una interpretación a la hora de impartir justicia, eso afortunadamente ya no es parte de la iniciativa, pero la simple ocurrencia asusta y asusta demasiado, pero esto no quiere decir que el resto del contenido no sea igual de grave. Lo que quieren hacer, prácticamente limitando la posibilidad de que haya acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales contra reformas constitucionales, cambia por completo el sistema jurídico y el sistema político mexicano. Los ejemplos quizá que ponía al inicio de la entrevista son un tanto extremos, pero pensemos en cualquier tipo de reforma que tenga que ver con los derechos y las obligaciones que tienen los estados que forman parte del Pacto Federal. No podrían ir ellos a una controversia constitucional si es que fuera parte de una reforma, porque la propia Constitución se los prohibiría. Y podríamos discutir o diferenciar aquí temas de forma, de procedimiento, o incluso temas de fondo. Eso es a todas luces inaceptable. ¿Por qué? Porque estaríamos pensando que esa mayoría hoy legislativa, artificial, que tiene además o que se extiende a los congresos estatales, puede hacer prácticamente lo que le plazca sin que nadie pueda siquiera levantar la voz y poder defenderse. Eso, Carlos, en un Estado democrático de derecho, pues no tiene ningún fundamento. Y peor aún, incluso los transitorios que dejan ahí, particularmente uno, que es el transitorio que tiene como destino la actual reforma del Poder Judicial, es justamente al que se refiere a que los asuntos que están en trámite, es decir, los juicios en trámite, como las acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas por los partidos políticos y que la Corte tendrá que darles trámite, pues después de esta reforma quedan sin efectos. Es decir, se están anteponiendo a un revés que posiblemente les podría dar la Corte. No sé si te acuerdas, Carlos, que cuando se discutía
sobre la posibilidad de recurrir a la Corte a partir de las acciones de inconstitucionalidad o de las controversias constitucionales, el oficialismo decía categóricamente, eso no se puede. Sí, hay un pronunciamiento. Indirectamente están diciendo, pues sí se puede, por eso lo estamos cambiando. ¿No? Lo que están diciendo es, tan se puede, que mejor vamos a hacer una reforma constitucional y les vamos a dedicar ese transitorio para que se les borre cualquier posibilidad de que eso prospere. De ese tamaño es el miedo que tiene el régimen y de ese tamaño es el despropósito con una reforma de este calado. Muchas gracias, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, muchos saludos.